Estos son los mejores rankeados de México según la FIFA. Julián Quiñones es el número 12 de la Copa del Mundo. Raúl Rangel el 15, y eso que no ha recibido gol el arquero por eso, mexicano. Sí, yo lo venía más arriba. Romo 57, Raúl 82, el Piojo Alvarado 138, Mora 165 y Jorge Sánchez 216 de los 1000 y fracción de jugadores para esta Copa del Mundo. Así se encuentran ubicados los futbolistas mexicanos según la FIFA en este ranking. Y enlazamos en vivo y en directo hasta Houston, en donde Ciro Procuna y Francisco Gabriel de Anda Paco se encuentran listos para complementar esta información. ¿Cómo están, Ciro, Paco, para ustedes? ¿Cuál es su once ideal del equipo mexicano? ¿Cómo están? Julia, un gusto saludarles. Héctor, desde luego, Toño. Yo creo que el once ideal de México es el que vimos contra la selección de Ecuador. Ahí vimos los mejores 45 minutos del equipo mexicano y yo a eso no le movería. Tal vez en función al rival podría haber alguna pequeña modificación. Tal vez de acuerdo a cómo están en la parte física, porque algunos los tuvieron que retirar porque no podían más de plano. Pero yo creo que el once ideal, Paco, es muy parecido o el que vimos contra Ecuador. Sí, buenas tardes, Ciro, Julia, compañeros. El tema aquí es que Javier le ha movido partido a partido y le ha funcionado. Y hay una gran diferencia entre Inglaterra y Ecuador. Y sí tienes que jugar de acuerdo al rival. Esos técnicos que dicen que no se fijan en el rival ya no dirigen hace muchos años. Hay que fijarse en el rival y hay una gran diferencia en todo sentido, en forma de juego y desde luego también en calidad. Entonces Javier encontrará el once adecuado. Si me dices, con base en los que te gustaron o los que nos gustaron, no le moveríamos a ninguno. Para mí todos cumplieron y dieron más de lo que uno esperaría. Unos más destacados que otros, pero en realidad no le moverías. Salvo lo de Alvarado, que parece que salió muy cansado, ¿no? Tocándose la parte posterior del muslo. No le moverías, pero estoy seguro que Javier le va a mover pensando en el rival al que va a enfrentar. Y pensando en eso, en el rival, Paco, ¿por dónde vendría alguna modificación? No sé si vuelve a ser el lateral derecho, el de la gran interrogante, porque Inglaterra ataca muy bien por los costados. En función a eso, ¿pensarías en algún movimiento en ese puesto? Y en el juego aéreo. Sí. Y en el juego aéreo. Y ahí lo de Reyes a mí me gusta mucho, pero a Jorge Sánchez, ¿cómo lo sacas? Si poniéndolo de lateral o de carrilero te cumplió en ataque y en defensa a la perfección. Entonces, pero así de cada uno de los jugadores. Todos cumplieron de acuerdo a las expectativas. Sí, el tema del juego aéreo en Inglaterra es básico. Es un equipo que te ataca muy bien. A eso juegan. Pero bueno, Javier ya sabrá. En el medio campo, Lira inamovible. Inamovible. Mora, no lo sacas. Va a tener minutos Luis Chávez. Va a tener minutos algún otro jugador que consideres que puede estar ahí posiblemente. Adelante, los tres de siempre. Alvarado, Raúl Jiménez y Quiñones. Creo que está muy perfilado el once inicial. Tal vez convendría estar muy atentos, compañeros, a quiénes son la segunda y tercera velocidades de acuerdo a lo que te ofrezca conforme el partido avance en este duelo de octavos de final. De acuerdo, Ciro, Paco. Con base en esta experiencia en la que hablan de Javier Aguirre, tú, Paco, lo conoces muy bien, por cierto, al Vasco, te estuviste con él en el Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Intuyen que pudiera justo llegar en algún momento del partido a jugar con línea de tres como hace de los juegos Javier Aguirre, pero no de arranque, sino en algún momento del partido si es que tiene el resultado a favor? Y por otro lado, el que Inglaterra sí venga a entrenar a cantera de Pumas, habla de que quieren adaptarse de mejor manera a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Sí, Gustavo, un gusto saludarte. A ver, no hay manera de que se adapten a la altura, estén donde estén. No hay manera, ya no va a suceder eso. Y les va a pesar, porque además mentalmente ya tocaron el tema, ya es parte de su conversación. Ninguno juega en la altura, ninguno. Ni están acostumbrados, jamás han jugado. Entonces es un monstruo al que se van a enfrentar. Y de acuerdo a cómo ellos lo enfrenten de manera mental, de ese tamaño será el peso, independientemente de dónde entrenen. Lo de Javier Aguirre es obvio, Gustavo, que ha crecido en la parte personal, humana y como director técnico. No se cuece el primer error. Esos errores que cometió en el Mundial del 2002 o en el 2010, no los ha cometido ni los va a cometer en el 2026. Puedes ganar, puedes perder, pero los mismos errores estoy seguro que Javier no los va a cometer. Sí, y yo agregaría en el primer tema del que hablan de la altitud, ahí es donde los recambios que tiene Inglaterra, que están muy semejantes a los inicialistas, te pueden marcar una diferencia. Además son flexibles. Vimos terminar jugando por el lateral derecho. Empezó con el punta izquierda, terminó sustituyendo, lo metió Anthony Gordon, y Anthony Gordon te aporta 2 asistencias. Su hombre de inicio por el lado derecho es de que mete, o saques un puñal auténtico por ese sector de la derecha, te encara, te tira desmarques, te incide en ese último cuarto de cancha. Ahí es donde toman valor esas alternativas que tiene el entrenador Thomas Tuchel entrando desde el banquillo. Buenas tardes a los dos, qué gusto saludarlos. Les iba a preguntar, ¿no les parece que en el once ideal
antes de la Copa del Mundo no teníamos en cuenta a dos que hoy sería dificilísimo sacarlos de titulares, ¿no? Julián Quiñones, que no venía siendo titular en selección nacional y se destapó en la Copa del Mundo, y a Luis Romo, ¿no? Que también ni siquiera se sabía si iba a ser convocado o no en la lista final, y ahora tiene 3 partidos de titular, y me parece también un jugador que sería imposible sacar ahorita de la alineación titular. ¿Comparten este punto de vista? Absolutamente. Si quieres, yo abundo un poco de Luis Romo. Luis Romo es un futbolista que hace un año no fue convocado a la Copa Oro, y a todos nos llamó la atención porque había sido un jugador regular en las convocatorias de Javier Aguirre, y Aguirre lo dijo abiertamente, lo hablamos, me pidió hacer pretemporada con su club, tenía nuevo técnico, necesitaba tomar vacaciones, y eso termina entregándole a Romo una estupenda campaña con su club y también consolidándose con selección. No arranca siendo titular, pero también se debe a la ductilidad que tiene este futbolista. Te puede jugar 3 o 4 posiciones, todas con 8.5 de promedio. Entonces es un jugador de los más completos en la última década y media en el fútbol mexicano. Sí, Héctor, gusto saludarte. A ver, totalmente de acuerdo, pero además Javier ya lo había vaticinado. Él iba a llevar a los que él considerara eran los mejores, y nadie le iba a poner condiciones, nadie le iba a poner jugadores. Él ya visualizaba en Romo algo que no veíamos. Romo se desgarra en un partido por una imprudencia, por correr en exceso. Minuto 90, hace un sprint y se desgarra. Javier respeta eso y lo toma en cuenta, y cuando está en condiciones lo vuelve a tomar en cuenta y lo busca. Javier no se ha equivocado hasta el momento, ha estado muy claro a quién pone, a quién quita. Creo que todos han elevado su nivel. Lo de Romo es muy agradable, lo que te aporta, lo que juega, ha superado las expectativas, juega mejor que en sus equipos. En la historia de Romo, el nivel en el que está, va a superar lo que hizo en Cruz Azul, en Querétaro, en todos lados. Y así con cada uno de los jugadores, pero ese es mérito del técnico. Javier Aguirre me parece que ha manejado de manera extraordinaria a los 26 convocados. Y de Quiñones yo agregaría, creo que donde sella su pasaporte mundialista es en el par de juegos de la última fecha FIFA contra Portugal y contra Bélgica. Creo que ahí fue el mejor. Cierra muy bien la campaña como goleador en Arabia, y lo demás es historia en este verano inolvidable para el México colombiano, Héctor. Sí. Y sin duda, Ciro, Paco, habíamos señalado hace un año y medio que era increíble que no le pudieran encontrar un lugar en el 11, ¿no? Pero bueno, hoy lo tiene, y lo tiene más que ganado Julián Quiñones. Y una realidad también hay que decirlo, Javier Aguirre ha convencido no solamente a los jugadores, a un país que no tenía muchísima confianza, o no todo el mundo tenía la confianza en el equipo, y a muchos de nosotros en la crítica que tampoco veíamos cómo pudiera enderezar este barco mundialista, y vaya que lo ha hecho Javier Aguirre, y con creces, que sigue callando bocas de los escépticos. Ciro, Paco, les mandamos un abrazo hasta Houston, estaremos al pendiente y en contacto. ¿Y en la música? Sí, Paco, por favor. México, Inglaterra, por favor, ¿qué tienen los ingleses en música? Por el amor de Dios, por favor. No, sí tiene. Les vamos a llevar Bueno, vi por ahí. los Beatles en mariachi, Paco. En mariachi y en tambora para... Contra Juan Gabriel hay otro meme, que el vocalista de Oasis dijo que nos goleaban 5-0. Y Fer de Maná dijo que íbamos a ganar. Sí. Un abrazo fuerte a los dos. Abrazo fuerte. Esto es los locales en esta Copa del Mundo. México 4-0-0-8 a favor, ninguno en contra, 48% de la posesión. El que más posesión ha tenido es el de más arriba, ¿no? Sí, Estados Unidos, ¿no? Con el 57% de posesión, que a esa derrota hay que ponerle el asterisco, por supuesto, de las 9 modificaciones que hace Mauricio Pochettino en el último partido contra Turquía, que terminan llevándose la derrota. Ayer ante Bosnia vuelven a presentar algo similar a lo más competitivo que puede tener esta selección. Hablaba justamente con Osuna, ¿no? De la situación de Cristian y cómo venía arrastrando justamente esa molestia. Era una de las dudas el día de ayer, e incluso con 10, bueno, terminan yéndose arriba 2-0 tras la expulsión, que ojo, no es cosa menor, que no van a ir a tener para el partido por esa tarjeta roja. En Estados Unidos. ¿Por la roja? Dicen que no lo vio, que él simplemente iba a ubicar su pierna, y si la ves en velocidad real parece. Solo lo único, ni estoy dando mi opinión. Sí. Lo único que digo es que en Estados Unidos el país está encendido porque creen que el árbitro le sacó a uno de sus mejores. Te digo jugadores. algo, tienen mucha razón, porque si ves la de Messi comparada con... La de Messi y otras, hay una compilación como de 5 planchas en esta Copa del Mundo, una de Portugal, hay varias que no se han marcado y que no se han señalado como tarjeta roja. Por eso ayer, bueno, va a quedar en una polémica, ¿no? Yo vi la jugada y dije, bueno, tiene los elementos para que saque la tarjeta roja, como también lo tenían otras jugadas igual en esta Copa del Mundo. El arbitraje, y eso podríamos ya entrar en otro tema de conversación, para mí ha quedado mucho a deber en general, ¿no? Como siempre. Sí, siempre es un tema. Fíjese Y, que perdón, solamente hablando de Argentina, que va a hacerlas entrar en el partido de Argentina frente a va de cuarto juez, ¿no? Sí, Juez, no, cuarto, va a estar... Y fíjate que es un estudio de los kilómetros que llevan recorridos los equipos. Es muy importante porque eso le puedes agregar a la carga física, Los ¿no? kilómetros que llevan de recorrido para jugar
jugar. Para jugar Las partidos. millas que han... Los tres locales y te voy a dar Inglaterra. Inglaterra es el que nos importa. De Londres para jugar en Dallas recorrieron 7,640 kilómetros. De Dallas para jugar, bueno, eso fue para jugar contra Croacia. De Dallas a Boston para jugar contra Ghana recorrieron 2,497. De Boston para llegar a Nueva Jersey recorrieron 379 kilómetros. Y de Nueva Jersey para llegar a Atlanta 1,131. Y de Atlanta para venir a México 2,157. En total, Inglaterra trae en sus piernas 13,804 kilómetros recorridos. Órale. 13,000. Es de los equipos En que millas. seguramente más De han los- viajado. ¿Y México? Y fíjate en qué estadio se ha jugado, Vaqueros de Dallas, Sí. en el de los Patriotas de Sí. en Nueva Jersey. Que son los Sí, únicos los que Red están, Live, esos dos están pegados. Ajá. O sea, Y Atlanta, que es También no estadio solo en Mercedes-Benz. Bueno, y luego Azteca. Bueno, aún así, El mejor de todos. fíjate en qué estadios han jugado y tienen menos público que los ha ido a ver que México. Héctor, tú que lo sabes todo A y México todo lo lo iba a tienes ver. ahí. el estadio más grande de la Copa es Yo te quería es preguntar, el estadio de Atlanta es climatizado, ¿verdad? Es un domo. Estaban 60 Fundidos. fundidos Por en eso un te digo, estadio por eso te digo climatizado. que hay que tomar en La cuenta. ley de los kilómetros. Ajá. Otra cosa, Y la importancia, Julia, de tomar ventaja en el partido. Y- Estaban sí. así porque venían atrás desde el minuto 7, anotó Sí. Coco en ese partido. Para adelante. Fueron Y contra otra cosa contracorriente, importante, contracorriente, sí. Canadá, que es local también, es local Era- administrativo. Era, Sí. era hasta que dejaron el primer Hasta lugar. Lleva recorridos 8,478 kilómetros. Sí, he jugado mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y Y la distancia entre México, ¿no? Toronto. Sí. No, bueno, México lleva 1,098 kilómetros. de Guadalajara y de Sí. regreso. Si les digo Sí, que de además el próximo domingo México va a jugar otra vez con la camiseta verde. Sí. ¿Influye? Oye, pero que la Claro. gente se vaya con la verde. Con la verde. ¿Cómo? Que se hizo Que se vaya llamado la a gente que con la la verde afición vaya con la verde. también. Y si no el tiene la estadio verde, está- la de Navidad, la del arbolito, O lo la que de tengan la- verde. de la pasado. ¿Se acuerdan cuando los clubes se subieron a esto? ¿Fue el último o fue en Rusia que cada club, las marcas, sacaron el uniforme verde del Cruz Sí, Azul, sí, el verde? sí, fue en Rusia. Se llevan la... Sí, es todo un tema. Canadá la regó soltando la localía. El próximo partido en Houston, a propósito, donde estaban Ciro y Paco, es el de Canadá. Juegan contra Sí. Marruecos. Ahí es el próximo. Ese partido ya es el día sábado. Luego México el domingo aquí contra Inglaterra. Y Estados Unidos el lunes en Seattle. Una tremenda cancha. Uno de ustedes, el público más futbolero de Estados Unidos. Ese es el lunes en Seattle contra Bélgica. Por lo menos mi opinión de fútbol es que por lo menos uno de los tres va a pasar. Creo que México creo que por lo menos, por lo menos. Y yo, Bueno, el otro que- para mí en el orden de probabilidad está Estados Unidos, que son tan locales como México. Ese estadio no es el Azteca, nada es el Azteca. Pero ese estadio para lo que tiene Estados Unidos es lo mejor que pueden tener. Dos, México, por el factor de la localidad. Y Canadá en Houston, que habrá más mexicanos que canadienses en ese partido contra No, le Marruecos. tocó La mexicana ha adoptado a los marroquíes, ¿no? Desde Monterrey. Está sobre la hora Sí, es y ahora cierto. contra las Marruecos, selecciones para favoritas. mí quisiera escucharlos ustedes. Para mí ese es el orden. O sea, más posible Estados Unidos de fútbol contra Bélgica. Eso es el lunes. México el domingo aquí y Canadá el Marruecos es el favorito. sábado contra Marruecos es favorito, Pero de dame tu acuerdo. orden. Yo creo que es México. Yo porque tiene- creo que Inglaterra es mucho más Sí. selección que Bélgica. El que más tiene chances para mí es Estados Unidos también. Después México Sí, y Canadá, sí. de acuerdo Sí. a los tres. Oye, Ahora, hablando de el peor comparativos. rival que les tocó fue a México. ¿A ti qué te gustan Bueno, las comparaciones? ¿Quién sabe? Porque ¿Eh? Marruecos No, tienes un equipazo. es semifinalista de la última Todos Copa. tienen un rival bien difícil. Comparativos. ¿Quieren ver en valor planteles cuántas vamos. diferencias ¿Quién con hay quién? entre México e Inglaterra? No, la respuesta es no. ¿Quieren ver? No, por favor, Pues, compárame es el que peso con la libre. es por ahí va, No, por ahí va, más o menos por ahí va. Lamentablemente no es muy favorable para No, Mexicano Ecuador los también, valores el valor los de la planteles. plantilla de Ecuador. Cada dos ser Así peor. estábamos con En Colombia. el doble a uno, ¿no? 5-1. Acá es 5-1. Mira. Ve eso. Eso es lo que cuesta la selección de Inglaterra, según estas páginas que se dedican a trazar valores. 1,056 millones vale el plantel, según esta página de Inglaterra. Y el de México, 220. Pues son 26 jugadores. El más caro de Inglaterra es Bellingham. Y de México es Santiago Jiménez, que ahí está tasado en 18, aunque le costó 35 al Milan, más o menos. Pero son los valores actuales, según esta página que tasa los valores. Sí, que aquí hay que decirlo, ¿no? Más allá de el gran momento que pasa la selección mexicana, del factor de la altura, mismo que ya mencionó el mismo Thomas Tuchel, porque o llegas semanas antes para adaptarte o intentas llegar como lo hizo Ecuador Justo, un día muy antes. justo. Intentaron llegar lo más cerca al silbatazo inicial para no sufrir tanto el tema de la altura. Inglaterra, si no me equivoco, a llegar 48 horas antes, que ahí es cuando realmente te puede pegar ese tema. Donde han estado haciendo campamento tampoco es realmente importante en el tema de altura. Va a ser un cambio, va a pesar la afición, va a pesar el escenario, pero Inglaterra es favorita. Aquí, aunque México no sea favorito, ya no le podríamos llamar incluso, no sé, sí sería una gran sorpresa para lo que ha venido jugando México, que México gane el próximo domingo, porque leía muchas opiniones diversas, por supuesto, en redes sociales de
de un aztecaso, que era lo que se hablaba tanto ante la selección de Ecuador, pero yo creo que aquí lo normal, por ver a las dos plantillas, sería que ganara Inglaterra. Era pero, normal. Sí. 57.1% favorito a Inglaterra, 22.9% Sí. para México. Eso dan algunas de las probabilidades de los que analizan números, datos e incluso las casas de apuestas que se basan mucho en estos datos. Sí, pero de Yo acuerdo. veo a México con buenas Así como posibilidades. dices, una gran sorpresa, no. No, Respondiendo, sí, yo creo que no. Sí, una sorpresa futbolística, pero ese estadio pesa. Nunca ha perdido México en la historia de los. Hombre, que México, en la historia del fútbol mundial, no tenemos tanto así como para presumir. Una cosa es ese estadio. Una cosa que México puede presumir. 57-42, perdón. Bueno, Sí, a lo mejor el 57.9, empate, 42.9. yo no me metí porque a lo mejor el otro es el Sí, empate en 90 también, minutos, ¿no? Que sí. también lo veo optar. Sí. Algo que puede presumir el fútbol mexicano con algunas cosas buenas, pero en el escenario mundial es esa cancha. Hay que venir al Estadio Azteca a ganar. Ese Super Ecuador que recibió 5 goles el Conmebol. México le metió un baile en 20 minutos. Sí. O sea, de milagro el partido no iba 2-0 al minuto 15. Pudo haber ido 4-0 el primer tiempo, sin duda. Los El checos, 2-0 podría haber en los Claro. primeros 7 minutos. Ya correcto. tendría que haberlo. Raúl, los checos, hablando de la altura, que viajaron, que fueron a los Atlanta, checos. estaban liquidados. Hay que venir hasta acá. No digo que México sea imbatible, algún día va a tener que perder en el Estadio Azteca. Bueno, va a pasar. Sí. Vino Honduras, ganó. Vino Costa Rica, ganó. Puede ser Inglaterra, pero les va a costar. En mundiales no ha perdido ¿Qué les va México pasado? en la cancha. Sin ver cara la derrota. Sí, porque en el 86 fue en Monterrey. El si no, 70 fue en Toluca. perdiendo en las Copas Si del México mantiene el vértigo, la intensidad, la presión alta, como lo hizo en el partido pasado contra los ingleses, los va a agobiar físicamente en el primer tiempo. Todos Viene segundos duda. en el marcador. Después de los mensajes aquí en ESPN, John Sutcliffe con nosotros. Estos son los mejores rankeados de México según la FIFA. Julián Quiñones es el número 12 de la Copa del Mundo, Raúl Rangel el 15. Y eso que no ha recibido gol el arquero, por eso mexicano sí yo lo vería más arriba. Romo 57, Raúl 82. El Piojo Alvarado 138, Mora 165 y Jorge Sánchez 216. De los 1000 y fracción de jugadores para esta Copa del Mundo. Así se encuentran ubicados los futbolistas mexicanos según la FIFA en este ranking y enlazamos en vivo y en directo hasta Houston, en donde Ciro Procura y Francisco Gabriel de Anda Paco se encuentran listos para complementar esta información. ¿Cómo están? Ciro, Paco, para ustedes, ¿cuál es su once ideal del equipo mexicano? ¿Cómo estamos? Julia, un gusto saludarles. Desde luego, Toño, yo creo que el once ideal de México es el que vimos contra la selección de Ecuador. Ahí vimos los mejores 45 minutos del equipo mexicano y yo a eso no le movería. Tal vez en función al rival podría haber alguna pequeña modificación, tal vez de acuerdo a cómo están en la parte física, porque algunos lo tuvieron que retirar porque no podían más de plano. Pero yo creo que el once ideal, Paco, es muy parecido o el que vimos contra Ecuador, sí. Buenas tardes, Ciro, Julia, compañeros. El tema aquí es que Javier le ha movido partido a partido y le ha funcionado. Y hay una gran diferencia entre Inglaterra y Ecuador. Y si tienes que jugar de acuerdo al rival, esos técnicos que dicen que no se fijan en el rival ya no dirigen hace muchos años. Hay que fijarse en el rival y hay una gran diferencia en todo sentido, en forma de juego y desde luego también en calidad. Entonces Javier encontrará el once adecuado. Si me dices con base en los que te gustaron o los que nos gustaron, no le moveríamos a ninguno. Para mí todos cumplieron y dieron más de lo que uno esperaría. Unos más destacados que otros, pero en realidad no le moverías, salvo lo de Alvarado, que parece que salió muy cansado, no tocándose la parte posterior del muslo. No le moverías, pero estoy seguro que Javier le va a mover pensando el rival que va a enfrentar y pensando en eso, en el rival. Paco, por donde vendría alguna modificación. No sé si vuelve a ser el lateral derecho, el de la gran interrogante, porque Inglaterra ataca muy bien por los costados. En función a eso, ¿pensarías en algún movimiento en ese puesto y en el juego aéreo? Y en el juego aéreo, y ahí lo de Reyes a mí me gusta mucho, pero a Jorge Sánchez, ¿cómo lo sacas? Si poniéndolo de lateral o de carrilero te cumplió en ataque y en defensa a la perfección entonces. Pero así de cada uno de los jugadores, todos cumplieron de acuerdo a las expectativas. Sí, el tema del juego aéreo en Inglaterra es básico. Es un equipo que te ataca muy bien, a eso juegan. Pero bueno, Javier ya sabrá en el medio campo Lira inamovible. Mora no lo sacas. Va a tener minutos. Luis Chávez va a tener minutos. ¿Algún otro jugador que consideres que puede estar ahí? Posiblemente. Delante, los tres de siempre: Alvarado, Raúl Jiménez y Quiñones. Creo que está muy perfilado el once inicial. Tal vez convendría estar muy atentos, compañeros, a quienes son la segunda y tercera velocidades de acuerdo a lo que te ofrezca conforme el partido avance en este duelo de octavos de final. De acuerdo, Ciro, Paco. Con base en esta experiencia en la que hablan de Javier Aguirre, tú, Paco, lo conoces muy bien. Por cierto, al Vasco te estuviste con él. El Mundial de Corea, Japón 2002, en que pudiera justo llegar en algún momento del partido a jugar con línea de 3, como a los juegos Javier Aguirre, pero no de arranque, sino en algún momento del partido, si es que tiene el resultado a favor. Y por otro lado, el que Inglaterra sí venga a entrenar a cantera de Pumas habla de que quieren adaptarse de mejor manera a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Sí, Gustavo, saludarte. A ver, no hay manera de que se adapten a la altura, estén donde estén. No hay manera. Ya no va a suceder eso. Y les va a pesar porque además mentalmente ya tocaron el tema, ya es parte de su conversación. Ninguno juega en la altura, ninguno, ni están acostumbrados, jamás han jugado. Entonces es un monstruo al que se van a enfrentar y de acuerdo a cómo ellos lo enfrenten de manera mental, de ese tamaño será el peso, independientemente donde entrenen. Lo deja bien Aguirre. Es obvio, Gustavo, que ha crecido en toda la parte personal, humana y como director técnico no se cuece al primer hervor. Esos errores que cometió en el Mundial del 2002 o en el 2010 no los ha cometido ni los va a cometer en el 2026. Puedes ganar, puedes perder, pero los mismos errores. Estoy seguro que Javier no los va a cometer.
meter. Sí, y yo agregaría en el primer tema del que hablan de la altitud. Ahí es donde los recambios que tiene Inglaterra, que están muy semejantes a los inicialistas, te pueden marcar una diferencia. Además, son flexibles. Vimos terminar jugando por el lateral derecho. Empezó con el punta izquierda, terminó sustituyéndolo. Metió a Anthony Gordon y Anthony Gordon te aporta 2 asistencias. Sombra de inicio por el lado derecho es que mete saques un puñal auténtico por ese sector de la derecha. Te encara, tira desmarques, te incide en ese último 4 o de cancha. Ahí es donde toman valor esas alternativas que tiene el entrenador. Tomas tú entrando desde el banquillo. Buenas tardes a los dos, qué gusto saludarlos. Les iba a preguntar, ¿no les parece que en el 11 ideal, antes de la Copa del Mundo, no teníamos en cuenta a 2 que hoy sería dificilísimo sacarlos de titulares? No, Julián Quiñones, que no venía siendo titular en selección nacional y se destapó en la Copa del Mundo. Y a Luis Romo no, que también ni siquiera se sabía si iba a ser convocado o no en la lista final. Y ahora tiene 3 partidos de titular y me parece también un jugador que sería imposible sacar ahorita de la alineación titular. Comparten este punto de vista absolutamente. Si quieres, yo ando un poco de Luis Romo. Luis Romo es un futbolista que hace un año no fue convocado a la Copa Oro. Y a todos nos llamó la atención porque había sido un jugador regular en las convocatorias de Javier Aguirre y Aguirre lo dijo abiertamente. Lo hablamos, me pidió hacer pretemporada con su club, tenía nuevo técnico, necesitaba tomar vacaciones y eso termina entregándole Romo una estupenda campaña con su club y también consolidándose con selección. No arranca siendo titular, pero también se debe a la actividad que tiene este futbolista. Te puede jugar 3 o 4 posiciones, todas con 8-8-5 de promedio. Entonces es un jugador de los más completos en la última década y media en el fútbol mexicano. Y Héctor, gusto saludarte. A ver, totalmente de acuerdo. Pero además Javier ya lo había vaticinado. Él iba a llevar a los que él considerara eran los mejores y nadie le iba a poner condiciones, nadie le iba a imponer jugadores. Ella visualizaba en Romo algo que no veíamos. Romo se desgarra en un partido por una imprudencia, por correr en exceso. Minuto 90 hace un sprint y se desgarra. Javier respeta eso y lo toma en cuenta y cuando está en condiciones lo vuelve a tomar en cuenta y lo busca. Javier no se equivoca. Hasta el momento ha estado muy claro a quién pone, a quién quita. Creo que todos han elevado su nivel. Lo de Romo es muy agradable. Lo que te aporta, lo que juega ha superado las expectativas, juega mejor que en sus equipos que en la historia de Roma. El nivel en el que estaba a superar lo que hizo en Cruz Azul, en Querétaro, en todos lados y así con cada uno de los jugadores. Pero ese es mérito del técnico. Javier Aguirre me parece que ha manejado de manera extraordinaria a los 26 convocados. Y de Quiñones yo agregaría, creo que donde se halla su pasaporte mundialista es en el par de juegos de la última fecha FIFA contra Portugal y contra Bélgica. Creo que ahí fue el mejor. Cierra muy bien la campaña como goleador en Arabia y lo demás es historia en este verano inolvidable para el México colombiano. Y sin duda, Ciro Paco habíamos señalado hace un año y medio que era increíble que no le pudieran encontrar un lugar en el 11. No, pero bueno, hoy lo tiene y lo tiene más que ganado. Julián Quiñones, y una realidad también hay que decirlo. Javier Aguirre ha convencido no solamente a los jugadores, a un país que no tenía muchísima confianza, o no todo mundo tenía la confianza en el equipo, y a muchos de nosotros en la crítica, que tampoco veíamos cómo pudiera enderezar este barco mundialista. Y vaya que lo ha hecho Javier Aguirre y con creces, que sigue callando bocas de los escépticos. Ciro Paco, les mandamos un abrazo hasta Houston. Tenemos pendiente y en contacto en la música. Sí, Paco, por favor. México, Inglaterra, por favor, por favor. ¿Qué tienen los ingleses en música? Por el amor de Dios, por favor, si tienen Roma, vamos a llevar. Bueno, vi por ahí los Beatles en mariachi, Paco en mariachi y en tambora. Para contra Juan Gabriel, hay otro meme que el vocalista de IC dijo que nos golpeaban 5-0 y Fer de Maná dijo que íbamos a ganar. En fin, un abrazo fuerte a los dos. Abrazo fuerte. Esto es los locales en esta Copa del Mundo. México 4008 a favor, ninguno en contra, 48% de la posesión. El que más posesión ha tenido es el de más arriba, no. Sí, Estados Unidos no con el 57% de posesión, que a esa derrota hay que ponerle el asterisco, por supuesto. De las 9 modificaciones que hace Mauricio Pochettino en el último partido contra Turquía, que terminan llevándose la derrota ayer ante Bosnia, vuelven a presentar algo similar a lo más competitivo que puede tener esa selección. Hablaba justamente con una no de la situación de Cristian, como venía arrastrando justamente esa molestia era una de las dudas. El día de ayer, incluso con 10, terminan yéndose arriba 2-0 tras la expulsión. Que ojo, no es cosa menor. Que no van a tener para el partido por esa tarjeta de Estados Unidos, por la roja, dicen por la roja. Dicen que no lo vio, que él simplemente iba a ubicar su pierna y si la ves en velocidad real parece solo lo único. Ni estoy dando mi opinión. Lo único que digo es que en Estados Unidos el país está encendido porque creen que el árbitro le sacó a uno de sus hijos. Algo tiene. Tienes mucha razón, porque si ves la de Messi comparada con la de Messi y otras, hay una compilación como de 5 planchas en esta Copa del Mundo. Una de Portugal, ahí hay varias que no se han marcado y que no se han señalado como tarjeta roja. Por eso ayer, va a quedar en una polémica, ¿no? Yo vi la jugada y dije, tiene los elementos para que saque la tarjeta roja, como también lo tenían otras jugadas. Igual en esta Copa del Mundo, el arbitraje y eso podríamos ya entrar en otro. En otro tema de conversación, para mí ha quedado mucho a deber en general, no como siempre. Sí, siempre es un tema. Fíjese que perdón, solamente hablando de Argentina, va a ser la central en el partido de Argentina frente a Bade 4. Juez no, si no, va a estar.
Fíjate que es un estudio de los kilómetros que llevan recorridos los equipos. Es muy importante porque eso le puedes agregar a la carga física los kilómetros que llevan de recorrido para jugar. Para jugar las millas que han los 3 locales y te va a dar Inglaterra ingresarse. Al que nos importa de Londres para jugar en Dallas recorrieron 7.640 kilómetros de Dallas para jugar. Esa fue para jugar contra Croacia. De Dallas a Boston para jugar contra Ghana recorrieron 2.497 de Boston. Para llegar a Nueva Jersey recorrieron 379 kilómetros y de Nueva Jersey para llegar a Atlanta 1.131 y de Atlanta para venir a México 2.157. En total, Inglaterra trae en sus piernas 804 kilómetros recorridos. Órale, 13.000. Es de los equipos que seguramente más años y México. Y fíjate en qué estado se ha jugado. Queros de Dallas en el del de los Patriotas de nuevo en Nueva Jersey, que son los únicos que están. Esos dos están pegados, o sea, y Atlanta, que también una estaría sola en Mercedes-Benz. Bueno, y luego Azteca. Bueno, aún la mejor de todo. Fíjate en qué estado se han jugado y tienen menos público que los ha ido a ver que México. Tú que lo sabes todo y todo lo tienes ahí, el estadio más grande de la Copa. Yo te quería preguntar, el estadio de Atlanta es climatizado, ¿verdad? Es que es un domo. Estaban 60 fundidos en un estadio climatizado. Hay que tomar en cuenta los kilómetros. Otra cosa, la importancia. Julia de tomar ventaja en el partido, estaban así porque venían atrás desde el minuto 7, anotó. Como en ese partido para adelante fueron contra otra cosa importante. Canadá, que es local, también es local administrativo si llega hasta que dejaron el primer lugar, lleva recorridos 8.478 kilómetros. Si el jugador mucho en Estados Unidos, y las distancias entre México, Toronto no bueno. México lleva 1.098 kilómetros Guadalajara y de regreso. Si les digo que además el próximo domingo México va a jugar otra vez con la camiseta verde, sí influye. Oye, pero que la gente se vaya a colaborar con la verdad, como que se hizo el llamado a que la versión vaya con la verde y si no tiene la verdad, la de Navidad, el arbolito, lo que tengan verde. ¿Ha pasado? ¿Se acuerdan cuando los clubes se subieron a esto fue el último o fue en Rusia que cada club? Las marcas sacaron el uniforme verde del azul verde en Rusia se lleva la. Si es todo un tema, Canadá la regó soltando la localía el próximo partido en Houston. A propósito, donde estaban Ciro y Paco es el de Canadá. Juegan contra Marruecos, ahí es el próximo. Ese partido ya es el día sábado, luego México el domingo aquí contra Inglaterra y Estados Unidos, el lunes en una tremenda cancha. Unos, el público más futbolero, Estados Unidos. Ese es el lunes en Seattle contra Bélgica. Por lo menos mi opinión de fútbol es que por lo menos uno de los 3 va a pasar. Creo que México de los. Creo que por lo menos, no por lo menos, y yo el otro. Para mí en el orden de probabilidad está Estados Unidos, son tan locales como México. Ese estadio no es el TEC, nadie es el AS. Pero ese estadio para lo que tiene Estados Unidos es lo mejor que pueden tener. 2 México por el factor de la localidad y Canadá en Houston, que va a haber más mexicanos que canadienses. En ese partido contra La Roca le tocó mexicana adoptado a los marroquíes, no en desde Monterrey sobre la hora y ahora contra las elecciones. Para mí quisiera escucharlos ustedes. Para mí ese es el orden, o sea más posible Estados Unidos de fútbol contra Bélgica. Ese es el lunes México, el domingo aquí y Canadá. Marruecos es sábado contra Marruecos. Por favor, dame tu orden. Yo creo que es México, porque creo que Inglaterra mucho más selección que Bélgica. El que más tiene chances para mí es Estados Unidos también, después México y Canadá, de acuerdo a los 3. Oye, hablando del comparativo que les tocó fue a México. A ti que te gustan las comparaciones, ¿quién sabe por qué Marruecos no es un equipazo? Ese semifinalista de la última tienen un rival bien difícil, comparativos. ¿Quieren ver en valor planteles? ¿Cuántas diferencias que hay entre México e Inglaterra? ¿Las respuestas no quieres ver? No, por favor, comparar. Comparan el peso con la libra. Por ahí vas, por ahí más o menos por ahí va él. Lamentablemente no es muy favorable para los valores. El valor de la pérdida de Cuadrado iba a ser con Colombia. 2-1, no otro 4-1. Cae 5-1. Mira, ve eso. Eso es lo que cuesta la selección de Inglaterra según estas páginas que se dedican a trazar valores. 1-0-56-000-000 vale el plantel. Según esta página de Inglaterra y el de México 220, pues son 26 jugadores. El más caro de Inglaterra, Bellingham y de México es Santiago Jiménez, que ahí está tasado en 18, aunque le costó 35 al Milán más o menos. Pero son los valores actuales, según esta página que tasa los valores SIC, que aquí hay que decirlo, no más allá del gran momento que pasa la selección mexicana del factor de la altura, mismo que ya mencionó el mismo Thomas Tuchel, porque o llega semanas antes para adaptarte o intenta llegar como lo hizo Ecuador un día antes. Intentaron llegar lo más cerca al silbatazo inicial para no sufrir tanto el tema de la altura en la tierra. Si no me equivoco, llegar 48 horas antes, que ahí es cuando realmente te puede pegar ese tema donde han estado haciendo campamento tampoco, es realmente importante en el tema de altura. Va a ser un cambio, va a pesar la afición, va a pesar el escenario, pero Inglaterra es favorita aquí y aunque México no sea favorito, ya no le podríamos llamar. Incluso no sé si sería una gran sorpresa para lo que ha venido jugando México. Que México gane el próximo domingo porque leía muchas opiniones diversas, por supuesto en redes sociales de unas tecas, que eran lo que se hablaba tanto ante la selección de Ecuador. Pero yo creo que aquí lo normal por ver a las dos plantillas sería que ganara Inglaterra, pero mal. Sí, 57, 1% favorito a Inglaterra 22, 9 sí para México. Eso dan algunas de las probabilidades de los que analizan números, datos e incluso las casas de apuestas que se basan mucho en estos datos. Sí, de acuerdo a México, buenas posibilidades. Es una gran sorpresa. ¿No respondió? Yo creo que no, sí una sorpresa futbolística, pero ese estadio pesa. Nunca ha perdido México en la historia de los hombres que México en la historia del fútbol mundial no tenemos tanto así como para presumir. Una cosa es ese estadio, una cosa que México
57-42, perdón. Bueno, sí, 59-42 puntos. Yo no me metí porque a lo mejor el otro es el empate, 90 minutos, no, que también lo veo. Sí, algo que puede presumir el fútbol mexicano con algunas cosas buenas, pero en el escenario mundial es esa cancha. Hay que venir al Estadio Azteca, ganar. Esa es Super Ecuador, que recibió 5 goles en Conmebol, México le metió un baile en 20 minutos. O sea, de milagro el partido no iba 2-0 al minuto. Pudo haber ido 4-2-0. Podría haber en los 7 primeros 7 minutos, ya tendría que haber 1-2. Los checos, hablando de la altura que viajaron, que fueron a Atlanta, estaban liquidados. Hay que venir. No digo que México sea imbatible. Algún día va a tener que perder en el Estadio Azteca. Bueno, va a pasar. Se vino Honduras, ganó vino, Costa Rica ganó. Puede ser Inglaterra, pero les va a costar. En mundiales no ha perdido México en la cancha de cara a la derrota, porque el del 86 fue Monterrey 70, fue en Toluca, perdiendo en las Copas de México. Mantiene el vértigo, la intensidad, la presión alta, como lo hizo en el partido pasado contra los ingleses, los va a agobiar físicamente en el primer tiempo, en el segundo. El marcador después de los mensajes aquí en ESPN Shotcliffe con nosotros. Parece un sueño.